¿Se acuerdan que ayer hablábamos o empezábamos hablando de el asunto este que había sucedido en la penitenciaría del Litoral? Bueno, ayer hubo más novedades sobre lo mismo que comentamos ayer, que había sucedido la noche anterior, perdón, la madrugada, y se generaron otro tipo de noticias durante la jornada de ayer en la noche. Lo primero, que como habíamos manifestado, la cifra de 15 personas privadas de la libertad fallecidas era una cifra preliminar. Así lo habían dicho las autoridades, así lo habían recogido los medios de comunicación, y al haber 14 personas heridas, adicionales a las 15 que se reportaban como fallecidas o asesinadas, lo que se preveía es que el número de personas privadas de la libertad que perdieron la vida iba a aumentar. Y en efecto eso sucedió. Ya no son 15, son 17 personas privadas de la libertad que han sido asesinadas. Por un lado. Por otro, ayer en horas de la noche, el SNAI publicaba un comunicado diciendo que el bloque de seguridad, después de haber realizado los operativos de control de armas, municiones, explosivos y correspondientes, confirma a la ciudadanía que el centro de privación de libertad Guayas número 1 se encuentra en total control. Y a pesar de haberse registrado un evento a las 18:30 después de la inmediata intervención del personal policial y militar, informamos que no se reportan víctimas. Gracias, ¿no? Le pedimos a la ciudadanía que se informe por nuestros canales oficiales para evitar la circulación de noticias falsas. Estamos atentos a brindar respuesta inmediata y reafirmamos nuestro compromiso con el orden y el control carcelario del país. ¿Se acuerdan que después de lo sucedido la madrugada, cuando se reportaban los primeros incidentes, se hablaba primero de 5 muertos, de 7 muertos, al final hubo 17 personas privadas de la libertad asesinadas, y asesinadas de formas muy crueles, ¿no? Primero que se han dado enfrentamientos armados, o sea, se han dado de balazos dentro de las cárceles, lo que significa que los famosos controles que a esta hora debería llevar adelante tanto la policía y más todavía los militares dentro de las cárceles, pues no están siendo del todo efectivos, porque si los privados de libertad tienen acceso a armas, quiere decir que los controles no son precisamente los mejores. No son precisamente los mejores los controles que está haciendo el ejército. Los privados de libertad tienen acceso a armamento. Y han utilizado balas, y han utilizado municiones, y han utilizado pistolas, qué sé yo, revólveres, yo no entiendo de armas. Y los otros han sido asesinados de formas bastante salvajes, inhumanas, crueles, ¿no? Con cuchillos, con machetes, que también son objetos con los que cuentan los privados de la libertad dentro de las cárceles. Entonces, la pregunta es, ¿en serio tienen el control? ¿En serio la militarización de las cárceles tan promocionada, tan publicitada, tan promovida por el actual gobierno, es efectiva? ¿Ha servido de algo o no está sirviendo de nada? Porque si hubo personas, en este caso 17 en total, que han sido asesinadas, que fueron ajusticiadas con armas de fuego y con armas blancas, que los privados de libertad siguen teniendo acceso a esto, da la impresión, no es que da la impresión, da la certeza de que en efecto los controles no son el 100% efectivos. Esto es más de lo mismo. Por mucha propaganda que haya, por mucha publicidad que paute el gobierno en los medios de comunicación, en las redes sociales y demás, la realidad es esta. Es que pongan a los militares o pongan a los policías o pongan a quien pongan, el Estado no tiene el control de las cárceles. ¿Ya? A propósito de algo que alguien decía en el TikTok, de que quién miércoles pidió que saquen o ordenó que saquen a los militares de las cárceles. Los militares no se han ido de las cárceles, se supone que están ahí. Pero hay algunos casos que han pasado, creo que a ratos medio desapercibidos, de militares que han sido encontrados ingresando objetos a las cárceles,
o actuando como cómplices. Y hay casos, hay noticias, muchas de ellas han pasado desapercibidas. Hago mea culpa, capaz acá no se ha hecho un comentario lo suficientemente eh, persistente con respecto de esas noticias, porque ya parecería que también estamos empezando a normalizar, no creo, sino que en este país en el que pasan cosas todos los días, probablemente algunos de esos casos eh, no fueron abordados porque ese día ocurrió alguna otra cosa, pero de este tipo de situaciones en las que antes estaban envueltos o guías penitenciarios o policías, ahora también están envueltos militares. Y eso era algo que creo que en la entrevista de hace algunos días lo abordaba aquí con nosotros Agustín Burbano, ¿no? Se tendrá que también empezar a hacer una suerte de limpieza, ya no solo en la policía, que eso es urgente, sino también en las Fuerzas Armadas, porque casos hay. Entonces, y creo que la pregunta es legítima, por más que se enojen los simpatizantes del gobierno o los trolls que les ponen a comentar todos los días en nuestras transmisiones, y de paso sí les pido a mis compañeros estar atentos, ¿no? Cuando detecten que hay algún troll que está tratando de incendiar el chat, de una bloquear, por lo sano, ¿no? Por lo sano. Entonces, por más que se enojen los señores del gobierno o los trolls que ponen a comentar en nuestras transmisiones, la realidad es esa, es que han puesto, en principio y durante los gobiernos anteriores, ya no solo los guías penitenciarios, que no se dan abasto para controlar los 36 centros de privación de libertad que me parece existen en este país, sino que han puesto también a los militares, y los militares también están metidos en estos problemas. ¿Mm? Y esa es una realidad, o sea, lamentablemente es así. Si vuelve a ocurrir una masacre como la de ayer, que además me parece que ha habido una suerte como de acuerdo, ¿no? Para tratar de minimizar esto. Son 17, solo son 17, no como en otras veces, fueron 100. ¿No? O estamos esperando que, no sé, que se maten de a 50, de a 90, de 100, de 200, para que haya una noticia con grandes titulares y para que la gente esté comentando. Hoy nadie habla de eso, porque además, sí, como este país es nada aburrido y pasan cosas y ahora mismo todo el mundo está o distraído con lo de la dichosa cumbre en Cuenca, a la que aparentemente no va a venir nadie, o está distraído con la disputa que hay con Novoa y Abado, con estos temas que nos tienen ahogados de la preocupación con respecto de los apagones, la crisis energética, lo que provoca la crisis energética también en el ámbito económico y demás. Y dejamos de hablar de que dentro de una cárcel se han matado 17 personas. 17 personas perdieron la vida. Que sí, que eran privados de libertad. Sí, pero eso no hace que pierdan la calidad de seres humanos, pues. O sea, yo sí de verdad les digo que vale la pena nuevamente hacer esta suerte de llamado de atención a no normalizar este tipo de situaciones lamentables por las que atraviesa el país y dejar de hablar, porque como, son presos. ¿Qué nos importa, no? Que se maten entre ellos. Ha habido masacres en las que ha muerto gente que nada tenía que ver ni con los lobos, ni con los tiguerones, ni con los águilas, ni con no sé qué, ¿no? Ha habido luchadores sociales que fueron detenidos durante las protestas en el gobierno de Moreno o en el gobierno de Lazo, que terminaron asesinados porque en esas masacres no se distingue, ¿no? Entonces da igual si eres de los tiguerones, de los lobos o lo que sea, o si eres un perseguido y te encerraron por protestar en contra de un gobierno como el de Moreno y terminas asesinado, convertido en un paquete de restos humanos regados en medio de toda la porquería que nos dejan
este tipo de situaciones, ¿no? Y que no tiene que ver únicamente con lo que pasa dentro de las cárceles y sobre todo con lo que pasa afuera. Que lo que pasa en las cárceles obviamente es el resultado de lo que está pasando afuera, de las decisiones de un gobierno. Y por eso creo que era súper importante ayer cuando comentábamos sobre este asunto, a propósito de lo que dice Lorena Escobar, lo que dice Maritza Narváez, corrijo, que la masacre haya sido por el control que se disputan entre las bandas, que son en definitiva las que siguen gobernando las cárceles, porque el Estado está clarísimo que no tiene el control de las cárceles y que el Estado no gobierna las cárceles, que quien ha establecido una suerte de gobierno paralelo dentro de los centros de privación de libertad son los delincuentes del crimen organizado, llámenlo como ustedes quieran. Porque se están peleando el negocio de la alimentación. Sí, la alimentación dentro de las cárceles es un negocio y aparentemente viene a ser un negocio muy lucrativo, porque si fueran $2-3, si fueran $100, yo no creo que por $100 vaya a ocurrir una masacre de 17 personas. Debe ser un negocio muy lucrativo, en el que extorsionan a los privados de libertad y también a sus familias. El de la comida. Servicio que debería además ser brindado por el Estado y debería estar garantizado por el Estado. Que en teoría es quien controla, administra y gobierna las cárceles, pero no es así, y está clarísimo de que no es así. De que si la masacre de ayer ha sido provocada porque se están peleando por el negocio de la comida dentro de las cárceles, yo me muero con lo que les dije ayer, con el hecho de que eso fue provocado por el gobierno. Ustedes saben perfectamente por qué, ¿no? Y no está garantizada ahora mismo ni la seguridad y tampoco los derechos más básicos a los que puede acceder un ser humano que está privado de la libertad, que es por lo menos tener alimentación. Está claro que seguro dentro de una cárcel en el Ecuador no vas a estar. No estás. Y por eso creo que hay que demandar también de parte del gobierno una pizca de empatía con las familias de los privados de libertad. Porque detrás de cada uno y cada una de las personas que están dentro de las cárceles pagando una pena, los que han sido sentenciados y los otros esperando una sentencia, hay madres y hay padres que no son culpables de los pecados y de los delitos que cometieron quienes están ahí encerrados. Pero hay miles de familias que viven con ese pendiente todos los días. Y de parte del gobierno no se ha visto, de verdad, una señal de empatía siquiera con esta situación. El presidente sobre el tema no ha dicho una sola palabra. La señora ministra del Interior tampoco. Tampoco ha dicho nada la ministra Palencia. Están en otras cosas. Y yo les decía ayer, en medio de esas masacres, el presidente está haciendo TikToks. Las prioridades del gobierno y del presidente Noboa están como un poco desubicadas, desconectadas completamente de la realidad que vive el país. Bueno, hay un par de cosas que quisiera abordarlas con ustedes también en lo que nos resta de tiempo para el comentario. Antes, anticiparles que hoy nos va a acompañar el alcalde de Quito, entiendo, ¿no? Chicos, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Ah, eso. Sí, más adelante va a estar con nosotros Pavel Muñoz. Pero antes, ayer estuvo aquí con nosotros la vicepresidenta Verónica Abad,
quien en horas de la tarde compareció ante la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea, a propósito de una pregunta que le formulábamos en la mañana, que tenía que ver con estas denuncias que se hicieron a través de redes sociales y que la volvió a mencionar el presidente en el tuit que lo revisamos ayer con ustedes, tenía que ver con las famosas cuentas offshore del hijo de la señora Abad. La vicepresidenta le ha pedido a la Asamblea que investigue a Daniel Noboa, quien supuestamente también tiene cuentas en paraísos fiscales. Verónica Abad pide a la Contraloría y a la UAFE que investiguen supuestas cuentas de Daniel Noboa en paraísos fiscales. La vicepresidenta de la República, que compareció ante la Asamblea, fue recibida en Comisión General por el Pleno del Parlamento ayer miércoles. Ella se conectó de manera virtual desde Ankara, Turquía. Su intervención duró algo así como 40 minutos. La vicepresidenta acusó de ataques por parte de la presidencia de Daniel Noboa y violaciones a la Constitución debido a la suspensión en su contra, una sanción emitida por un organismo administrativo muy de bajo rango por debajo de ella, que es vicepresidenta, que es la segunda mandataria, y que los procesos para inhabilitación o destitución o lo que sea están plenamente establecidos en la Constitución y que no tienen nada que ver con una sanción administrativa como la que fue emitida por el Ministerio de Trabajo, ¿no? En esta intervención, Verónica Abad solicitó a la Contraloría General del Estado y a la Unidad de Análisis Financiero investigar las cuentas que el presidente Noboa tendría en paraísos fiscales. Festive Investment, por ejemplo, ¿por qué no se manda a investigar al presidente? Que la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, a través de la UAFE de Ecuador, soliciten a la firma de abogados Ademán Cordero Galindo que proporcionen las actas de las juntas de accionistas y toda la documentación. Hay que verificar si es que esa información que ha dado la vicepresidenta ayer es real o no. Alguien tendrá que hacerlo. ¿Hay autoridades para eso? Sí. El periodismo también podría apoyar, por supuesto. Pero la denuncia que hacen es grave. Y además es grave porque son las dos principales autoridades del país señalándose de un delito similar, por el cual no podrían haber sido elegidos ni el uno ni el otro, ¿no? Por otro lado, y a propósito de la conversación que mantuvo con nosotros de acá la señora Abad, a mí no me queda, hasta ahora les digo, no sé si a ustedes, pero a mí por lo menos no me queda claro en qué momento se originó esa rencilla entre Abad y Noboa. No me queda claro. Según la señora Abad, ni hubo manejo irregular de fondos en la campaña, ni hubo indelicadeza en el manejo de dineros en la campaña, ni se ha comunicado con María Paula Romo, ni con ningún otro actor político que por ahí se rumoraba del hecho de que a Noboa lo que le generaba malestar o inquietudes y preocupaciones de la presencia de Abad es que ella estaría hablando con otros actores políticos para conspirar en contra de Noboa. La señora Abad dejó claro que ella no se ha comunicado ni con Romo ni con nadie. Esa es su palabra, es su verdad, y que no ha tenido ningún tipo de manejos indelicados de dineros en la campaña, que son las cosas que ha mencionado el gobierno de Noboa. El presidente Noboa nunca ha salido a decir cuál es la razón por la cual él desconfía tanto de Abad y por la que no quiere dejarle en la presidencia durante los días que él vaya a hacer campaña. Que tampoco es que creo que le alcance en esos días a la señora Abad para modificar o trastocar o recular en decisiones que haya adoptado el gobierno durante estos 11 meses. Y además, ¿qué cosas maravillosas ha hecho el gobierno durante estos 11 meses que podría deshacer la señora Abad? De parte del presidente no tenemos idea y creo que no vamos a saber nunca, por lo menos con nosotros. El señor no va a conversar, no se va a sentar a hablar para saber las razones y el motivo de por qué existió esa disputa y existe esa disputa. Yo sigo teniendo todavía esa duda, no me queda claro a mí. Y el país en medio, porque eso es lo más grave, que los señores pueden estar peleándose de aquí el resto de su vida, ¿ya?
pero hasta mayo del próximo año son el presidente y la vicepresidenta de la República. Y no están disputándose el manejo de su empresa privada, no están disputándose el manejo de su negocio privado, no están disputándose el control de un terreno, de un negocio, de un vehículo, de un bien. No. Se están disputando el poder dos gobernantes, que además ganaron juntos la elección. Y no me queda claro. Como tampoco me queda claro las opiniones que vierten funcionarios del gobierno que tratan a como dé lugar de justificar lo que han hecho con la señora Abad. Como por ejemplo la canciller Sommerfeld, que le dijo esto a NTN, un medio de comunicación de Colombia. Hay quienes dicen también en el Ecuador, sectores empresariales, políticos, que ahí no se está siguiendo el debido proceso. ¿Qué se le responde frente a las suspensión, para usar la palabra correcta, de la vicepresidenta en Ecuador? Es importantísimo lo que usted acaba de mencionar, la suspensión. Aquí no se ha atentado contra la Constitución, no se ha atentado contra ninguna norma explícita que tenga el Estado ecuatoriano, el marco legal. Se ha cumplido con absolutamente todo, respetando el Estado de Derecho. A los países de afuera, que también dicen, bueno, ¿qué está pasando en el Ecuador? ¿Hay autonomía de poderes en el Ecuador? ¿Hay democracia plena? ¿No hay metida de mano de un ejecutivo en ninguna de las instancias o los poderes del Estado, canciller? Se la vive. Aquí, de hecho, por eso hay tanto conflicto, por eso hay tantas demandas que van y vienen a diferentes funcionarios. Y son funciones independientes del Estado ecuatoriano. Hay libre expresión, por eso se escucha todo lo que se escucha, por eso se dice todo lo que se dice, pero también hay una campaña para opacar la gestión, de devolver un Estado seguro a los ecuatorianos, de crear nuevamente ese Ecuador de oportunidades para los ecuatorianos. Eso está clarísimo. ¿A quiénes les interesa, canciller, esa campaña a la que usted se refiere? Al crimen organizado transnacional, a los grupos delincuenciales que han cooptado diferentes espacios de poder en las instituciones públicas, en los partidos políticos, a todo nivel. Eso es claro, eso es un hecho de lo que ha sucedido en el Ecuador en el pasado. La guerra no es fácil. Estamos en medio de un conflicto armado interno, nunca nos tenemos que olvidar de eso. En enero se declaró un conflicto armado interno, estamos en medio de él y nadie dijo que iba a ser fácil. Sabemos en lo que estamos, somos conscientes de lo que estamos, sabemos del costo que esto tiene, pero al Ecuador se le debe devolver este Estado que brinde seguridad, este Estado que brinde oportunidad a toda la población joven que está desempleada, que no tiene educación, que está siendo cooptado por grupos delincuenciales, y es el trabajo que está haciendo el gobierno del presidente Noboa. La canciller Sommerfeld, que está teniendo un rotundo fracaso en la cumbre de Cuenca, que eso no es bueno ni para Cuenca ni para el país, ¿no? No se vayan a pensar ustedes que yo estoy alegre o que estoy celebrando el hecho de que la mayoría de mandatarios hayan decidido cancelar su visita al Ecuador. No, eso no nos hace bien, por supuesto que no nos hace bien. Es realmente lamentable, es triste que con las expectativas que había de que la cumbre de Cuenca llene a la ciudad de visitantes y que exponga no solamente a Cuenca, sino al Ecuador ante el mundo como un destino, ahora mismo no está sirviendo para eso. Pero es que el Ecuador no es un destino, y en este momento ni Cuenca, ni Guayaquil, ni Quito, ni Ambato, ni Esmeraldas, nada. Porque este país está sumido en inseguridad. La señora Sommerfeld, que está fracasando con rotundo éxito en su cumbre iberoamericana de Cuenca, que es una pena para el país, no por ella, ni por el gobierno de Noboa, por el país y por Cuenca, debe darse un baño de realidad. Según la señora, estas cosas están haciendo respetando el debido proceso, el Estado de Derecho, claro, como cuando se metieron salvajemente a una embajada, ¿no? E hicieron, como ahora han hecho de la Constitución, un trapo. En ese momento también de los tratados y del derecho internacional hicieron lo mismo, un trapo. Desconocieron el derecho internacional, acá están desconociendo la Constitución, que no es cosa menor.
ante la vista y paciencia de todos los ecuatorianos que estamos viendo cómo un gobierno y un régimen autoritario está empezando a germinar quizás algo que podría ser peor, ¿no? Y estas son, creo yo, consecuencias todavía algo tolerables, que no es tolerable, pero ya estamos hablando de casos de ejecuciones extrajudiciales, de casos de tortura, de violaciones a los derechos humanos. Y así, poco a poco, quizás esto es solo el comienzo. Si seguimos con esa suerte de pasividad, los ecuatorianos cruzados de brazos, que hagan nomás lo que quieran, ¿no? Con la Constitución o con el derecho internacional. Pero la señora Sommerfield y todo el gobierno tiene que darse un baño de realidad. Mientras ella habla de que se está tratando de opacar los logros, ayer hubo una masacre en la cárcel, 17 personas privadas de libertad asesinadas, pero no solo en las cárceles. 4 jóvenes fueron asesinados durante un nuevo ataque armado en Guayaquil. Una nueva masacre se registró en el suburbio de Guayaquil este miércoles 13 de noviembre. 4 jóvenes de entre 22 y 26 años fueron asesinados en un ataque armado. Según los primeros reportes policiales, el hecho violento ocurrió en la intersección de las calles 30 y Capitán Nájera. Según la policía, 4 personas murieron y una resultó herida. 2 de los fallecidos quedaron tendidos sobre la calzada, mientras que las otras 2 víctimas fueron halladas en el interior de una vivienda. En cambio, el herido fue trasladado a un hospital. ¿Esos son los logros del gobierno que quiere opacar la oposición? ¿O la señora Abad, a quien ahora le acusan de desestabilización? Una señora que además, así como ha pasado con muchos otros actores políticos durante los últimos años, ha sufrido bloqueo mediático. A la señora Abad no es que todos los medios le invitan, todos los medios le abren las puertas. Y creo que ha habido también una suerte de linchamiento en contra de la señora Abad por parte de ciertos medios de comunicación. Uno de esos, TC, que le sacó un reportaje en el cual le acusaba a Verónica Abad de haber utilizado troll centers, por citar un ejemplo. Y yo quiero cerrar el comentario recurriendo a lo que pasó ayer en la entrevista con la señora Abad y su respuesta con respecto de lo que será la contienda electoral de febrero del 2025 y lo que podría significar un eventual triunfo de Noboa y un gobierno de 4 años parecido al que hemos tenido hoy estos 11 meses. Si solamente en 11 meses nos subió 3 puntos del IVA, si en 11 meses subió los combustibles, si en 3 meses nos ha metido en problemas internacionales, si en 3 meses nos ha puesto de enemigos de países que podían tranquilamente y que tienen miles de ecuatorianos, una producción como nos ha llevado a tinieblas prácticamente en la crisis energética que tenemos. En realidad esto lo ha hecho apenas en 11 meses, yo no me imagino 4 años. Entonces el pueblo ecuatoriano tiene que pensar, obviamente bien, medir y saber de que aquellas personas que pues nos han engañado no creo que nos vuelvan a decir la verdad. Lastimosamente es así en el tema, ¿no? Entonces sabemos que toda esta argucia que se ha armado con el tema de sumario administrativo y lo que acaba de hacer, encargar la vicepresidencia yendo sobre contra toda la ley, la inconstitucionalidad, o sea, en realidad es tremendo lo que acaba de hacer y por eso los medios internacionales como la BBC, sin rodeos, le acaba de decir al presidente Noboa que la suspensión que lo ha hecho, en este caso a la vicepresidenta, se atribuye específicamente a él.